En la historia de Reddit de hoy, solo eres una billetera. Mi hijastra se rió, burlándose de mí por pensar que era familia. Mi verdadero papá es mejor que tú. Simplemente asentí y dejé de pagar. El día que tuvo que llamar a su padre moroso para pedirle dinero para el alquiler, terminó llorando y rogándome en su lugar. Nunca esperé que mi hijastra me viera como su verdadero padre. Sabía desde el principio que me estaba metiendo en una situación complicada cuando me casé con mi esposa, Julia. Ella tenía una hija, Ava, de su relación anterior, y yo estaba más que dispuesto a amarlas y apoyarlas a ambas. Estaba listo para los dolores de cabeza habituales de las familias mixtas, la incomodidad, la lenta construcción de la confianza, la vacilación. Pero para lo que no estaba listo era para que me trataran como un cajero automático ambulante. Desde el momento en que Julia y yo nos pusimos serios, dejé muy claro que no solo me casaba con ella, también me comprometía con Ava. Pagué la matrícula de su escuela, la llevé a la práctica deportiva, le enseñé a conducir, ahorré para ayudarla con la universidad. Estuve en cada recital, juego y evento, un verdadero padre. Ni una sola tarjeta de cumpleaños, ni una sola llamada en Navidad, ni un centavo en manutención infantil. Sin embargo, a pesar de ser yo quien siempre estuvo allí, Ava lo idolatraba. Me dije a mí mismo que era solo el amor ciego de una niña por un padre, que tal vez algún día vería a quien realmente se preocupaba por ella. Pero a medida que pasaban los años, las cosas solo empeoraban. Ava nunca perdió la oportunidad de recordarme que yo no era su verdadero padre. Si le pedía que hiciera las tareas del hogar, no eres mi padre. No me digas qué hacer. Si trataba de darle consejos, le preguntaré a mi verdadero papá. Si le decía que no podía hacer algo, corría hacia Julia, quien la defendía inmediatamente. Solo estás siendo una adolescente, cariño. No te lo tomes como algo personal. Todavía se está adaptando. Es solo una fase, ya la superará. Pasaron los años. Ava nunca la superó. ¿Y Julia? Ella siempre tenía una excusa. Una noche, traté de tener una conversación seria con Julia. Me trata como a un extraño, Julia. He hecho todo por ella y todavía se niega a reconocerme como una figura paterna. Julia suspiró. No lo dice en serio, Will. Solo está luchando con problemas de identidad. Su verdadero padre no estuvo allí para ella, y eso dejó una herida. Esa palabra se me quedó grabada, verdadero. Respire Hondo. Lo entiendo, pero no puedo seguir dándolo todo cuando no recibo nada a cambio. Es agotador. Julia frunció el ceño. Te ama a su manera. La miré con atención. ¿Estás segura? Julia vaciló por primera vez, y fue entonces cuando me vino a la mente un pensamiento terrible. ¿Y si se casó conmigo no porque me amara, sino porque necesitaba a alguien que la mantuviera a ella y a Ava? Era un pensamiento que nunca me había permitido considerar antes, pero esa noche no podía quitármelo de la cabeza. Sucedió en una tarde cualquiera. Acababa de llegar temprano del trabajo y pasaba por la habitación de Ava cuando la escuché reír con sus amigas. Y luego escuché algo que me revolvió el estómago. No, él no es mi verdadero padre, solo es una billetera. Silencio. Luego, otra voz, una de sus amigas, se rió. Maldita sí, chica. Ava continuó, completamente inconsciente de que yo estaba parado justo afuera de la puerta. Ni siquiera sé por qué se esfuerza tanto. Mi verdadero papá es mucho más genial. Una vez que me mude, nunca más volveré a hablar con él. Risas. Risas frías, why cruels. Me sentí físicamente enfermo. Me alejé, no porque no quisiera enfrentarla, sí que quería, sino porque de repente me di cuenta de cuál sería el punto. Había pasado años sacrificándome, apoyando, amando a esta chica, y para ella, yo no era más que un cheque de pago. Fui directamente a la cocina donde Julia estaba lavando los platos. Acabo de escuchar a Ava llamarme, solo una billetera, a sus amigas, dije, con una voz extrañamente tranquila. Julia se dio la vuelta, sorprendida. ¿Qué? No, no lo haría. Sí lo hizo. Por primera vez en mi vida, vi culpabilidad en el rostro de Julia. Abrió la boca, probablemente para ofrecer otra de sus justificaciones, pero ya había terminado. La he cuidado durante años, Julia, y ya está planeando dejarme de lado en el momento en que ya no me necesite. Julia apartó la mirada. Esa vacilación de nuevo. Solo es una niña. La miré fijamente. ¿De verdad crees que eso es una excusa? No respondió. No sé qué fue peor, el hecho de que Ava lo dijera o el hecho de que Julia no se defendiera cuando se lo dije. Ese silencio, de mi esposa, esa fue mi respuesta. Sabía que Ava me veía como nada más que una cuenta bancaria, y en lugar de corregirlo, dejó que sucediera.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Tal vez Ava no era la única que me veía como una billetera. Mirando hacia atrás, comencé a notar todas las pequeñas señales de alerta que había ignorado a lo largo de los años. Julia siempre me animaba a pagar por todo, pero cuando le preguntaba si Ava debería conseguir un trabajo de medio tiempo, ella lo rechazaba. Cada vez que intentaba establecer límites financieros, Julia me hacía sentir culpable. Nunca intentó disciplinar a Ava por su ingratitud. Siempre actuaba como si las cosas fueran a mejorar, pero nunca hizo un esfuerzo por cambiarlas. ¿Y la peor parte? Me di cuenta de que no sabía si Julia se habría casado conmigo si no fuera financieramente estable. Ese pensamiento me oprimió el pecho, porque, ¿y si solo era una inversión? Después de ese día, dejé de desvivirme por Ava. No fui cruel, simplemente dejé de intentar ganármela. Pero Ava ni siquiera se dio cuenta. Siguió gastando mi dinero como si fuera infinito. Empezó a pedir mayores asignaciones. Quería un auto nuevo porque el suyo era vergonzoso. Empezó a buscar universidades caras, sin preocuparse por nada. Y cuando le sugerí que solicitara becas o consiguiera un trabajo de medio tiempo, se rió. ¿Por qué haría eso? Para eso estás tú. Julia, que estaba sentada a su lado en la mesa, simplemente suspiró. Ava, sé amable. No, Ava, eso es inaceptable. No, Ava, disculpe. Solo, sé amable. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo culpa de Ava. Julia dejó que esto sucediera. Y si me quedaba callado, nunca se detendría. Y esa noche, senté a Julia. Tienes que dejar de permitir esto. Julia frunció el ceño. Will, te dije que solo es inmadura. Negu con la cabeza. No, es consentida. Hay una diferencia. Julia suspiró. ¿Qué quieres que haga? Es una adolescente. Se está descubriendo a sí misma. La miré fijamente. No, ya se ha descubierto. Sabe exactamente lo que está haciendo. Julia se mordió el labio. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Apreté la mandíbula. ¿Lo estoy haciendo? Entonces dime esto. Si perdiera mi trabajo mañana y no pudiera mantenerte a ti y a Ava, ¿seguirías aquí? Silencio. Un largo y culpable silencio. Abrió la boca, luego la cerró. Y lo supe. Ni siquiera podía mentirme. Después de eso, tomé una decisión. No iba a pelear. No había a discutir. Simplemente le iba a dar exactamente lo que quería. ¿Dijo que solo era una billetera? Bien, entonces. Cerraría la maldita billetera y veamos cuánto se preocupaba su verdadero papá por ella cuando yo me fuera. Esa noche, después de mi discusión con Julia, tomé la decisión final. No más discusiones. No más excusas. No más ser tratado como un cajero automático. ¿Ava pensaba que solo era una billetera? Bien. Billetera cerrada. Al principio, Ava ni siquiera se dio cuenta. Seguía saliendo con sus amigas como si nada hubiera cambiado. Seguía usando la tarjeta de crédito que le había dado. Seguía pensando que tenía el control. Entonces, una tarde, apareció la primera grieta. Irrumpió en la sala de estar, con la cara roja de furia. Mi tarjeta fue rechazada. Era glalo. Ni siquiera levanté la vista de mi computadora portátil. No. Parpadeó. ¿Qué? Finalmente me volví hacia ella, tan tranquilo como siempre. La cancel. Me miró fijamente, procesando. Luego perdió el control, gritando sobre lo injusto que era, llamándome egoísta y controlador, acusándome de arruinarle la vida. Julia entró corriendo, alarmada. ¿Qué está pasando? Ava se dio la vuelta, señalándome con el dedo. Canceló mi tarjeta. Los ojos de Julia se agrandaron, luego se volvió hacia mí, confundida. Will, ¿por qué harías eso? La miré fijamente, sin pestañear. Porque Ava dejó claro que solo soy una billetera. Así que decidí actuar como tal. Y las billeteras no se abren solas. Silencio. Julia se movió incómoda. Ava apretó los puños. No te necesito. Mi verdadero papá me ayudará. Sonreí. Bien. Llámale. Durante los siguientes días, Ava estuvo en completa negación. Se paseaba por la casa como si nada estuviera mal. Les dijo a sus amigas que solo era un malentendido. Estaba tan segura de que su padre biológico la apoyaría. Luego llegó la llamada telefónica. Estaba en la cocina cuando lo llamó. Papá, necesito ayuda con el alquiler. Pausa. Luego escuché su voz perezosa y desdeñosa a través del teléfono. ¿Alquiler, niña? Apenas tengo dinero para mí. Ava se puso rígida. Espera, ¿qué? Sus manos temblaban. Pero dijiste que siempre estarías ahí para mí. Y luego se rió.
Solo estaba diciendo eso. No lo creíste de verdad, ¿verdad? Eva Paladascio. Tú, no lo dices en serio. Escucha, niña, no tengo tiempo para esto. Pregúntale a tu padrastro. Ese es su trabajo. No. Y así, colgó. Ava se sentó allí, mirando su teléfono como si la acabara de traicionar. Su padre biológico la había abandonado. Su tarjeta de crédito se había ido. Sus amigas, a quienes antes les encantaba ir de compras con ella, dejaron de responder a sus mensajes. Su burbuja perfecta había estallado. Pasé por la cocina y la vi todavía agarrando el teléfono, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Finalmente se estaba dando cuenta de la verdad. Y por primera vez en toda su vida, no tenía a nadie que la salvara. Ava había pasado años viviendo en una fantasía. Pensó que podía tratarme como basura y seguir obteniendo todo lo que quería. Pensó que su padre biológico era su red de seguridad. Pensó que su madre siempre la defendería. Ahora, esa fantasía se estaba desmoronando. Y pronto, incluso Julia, su mayor defensora, se daría cuenta de lo mal que le había fallado. Después de que su padre colgó, Ava simplemente se sentó allí, sin moverse, sin hablar, solo mirando el teléfono como si estuviera esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Luego, sin decir una palabra, se levantó y se fue furiosa a su habitación. Esperaba que comenzara otra rabieta, otro rebato. En cambio, por primera vez, solo hubo silencio. ¿Y Julia? Parecía conmocionada. Esa noche, Julia y yo nos sentamos en lados opuestos de la cama. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró. Nunca pensé que realmente le daría la espalda así. Me volví para mirarla. ¿De verdad? Porque yo sí. No discutió. Simplemente se frotó las sienes, con aspecto agotado. Pensé que la estaba protegiendo. Pensé que si mantenía la paz, las cosas eventualmente mejorarían. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No, Julia. No la estabas protegiendo. La estabas consintiendo. Se estremeció. Suspire. Tenía una opción. Podría haber tenido un padre que realmente se preocupara por ella. Podría haber tenido un hombre que nunca se fue, que pagó por todo, que se presentó. Pero eligió escupirle a eso. La voz de Julia era apenas un susurro. ¿Por qué la dejé? No dije nada, porque tenía razón. Julia siempre había excusado el comportamiento de Ava. La defendió, la protegió, suavizó las consecuencias. Y ahora su hija estaba completamente sola. Y esta vez, Julia no podía arreglarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Debería haberla detenido. Exhale, lentamente. Sí, deberías haberlo hecho. Julia se secó la cara y finalmente me miró. Tenías razón al cortarla. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, Julia finalmente lo vio. Y por primera vez, no se interponía en el camino. Durante las siguientes semanas, Ava entró en espiral. Su arrendador envió una advertencia de desalojo. Robó a sus amigas por dinero, la ignoraron. Su antiguo trabajo no la aceptaría de regreso. Estaba arruinada, abandonada y completamente sin opciones. Y finalmente, se quebró. Una noche, estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un suave golpe en la puerta. Ya sabía quién era. Abrí la puerta para encontrar a Ava parada allí, luciendo como una sombra de la chica que alguna vez fue. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban hinchados por el llanto. Parecía más pequeña, más débil, como si la realidad finalmente la hubiera roto. Tragó saliva con dificultad. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Hablar de qué? Vaciló. Luego, con una voz que nunca antes había escuchado de ella, suave, temblorosa, casi infantil, susurró: «Lo siento». Ava respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. No quise decir lo que dije antes. Fui estúpida. Fui egoísta. Yo, te di por sentado. Siempre estuviste ahí para mí. Te presentaste. Pagaste por todo. Tú, me trataste como a una verdadera hija. Su voz se quebró. Y yo te traté como a nada. Bajó la mirada, avergonzada. Estaba equivocada. Y ahora no sé qué hacer. Luego me miró, con desesperación en sus ojos. Por favor, necesito ayuda. Respire Hondo Mirandela. Por primera vez en años, Ava era verdaderamente vulnerable. Sin falsa bravuconería, sin derecho, solo pura y cruda desesperación. Pero yo, no estaba desesperado. Ya había seguido adelante. Suspire. Ava, ¿sabes qué hace una billetera cuando está vacía? Parpadeo, confundida. Respire lentamente. Se cierra.
Luego cerré la puerta en su cara. Y esta vez, no contesté cuando volvió a llamar. Ava nunca volvió a llamar después de esa noche, al menos no desde su número. Una semana después, el teléfono de Julia sonó mientras cenábamos. Miró la pantalla, su expresión se tensó. Es Ava. Segui comiendo. Vosotros contestar. Julia vaciló. Luego, por primera vez en su vida, dejó que sonara. Y eso fue cuando supe que finalmente había soltado. Unos días después, recibí un correo electrónico de Ava. Sé que probablemente no leerás esto, pero te extraño. Fui estúpida, ahora lo veo. Perdí todo y es todo culpa mía. Yo solo, no sé qué hacer. Por favor, solo habla conmigo. Miré la pantalla por un momento, luego la borré. Sin respuesta, sin cierre, nada, porque a veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante. ¿Qué le pasó a Ava? Perdió su apartamento. Tuvo que mudarse a un pequeño alquiler compartido con dos extraños. Trabajó en un trabajo de salario mínimo. Finalmente entendió lo que se sentía no tener nada. ¿Y yo? Todavía tenía mi casa. Todavía tenía mi carrera. Todavía tenía a mi esposa. ¿Y la mejor parte? Nunca tuve que volver a escuchar la voz de Ava.